los problemas más frecuentes de los escritores y las escritoras es no saber cómo seguir. Inician con mucho entusiasmo, pero llega un punto que no sabes para dónde va la historia, eso te traba, dejas el manuscrito y es como que pasa el tiempo sin resolver. Hoy vamos a hablar de cómo resolver esta situación de forma fácil. Muchos escritores y escritoras noves, como recién empezamos, intentan escribir sin un mapa. Y no es que esté mal, porque dentro de las diferentes formas de escritura están las personas que son más mapa, que hacen todo el diseño previo, y los que son más brújula, que van escribiendo a medida que, bueno, las ideas van surgiendo. Pero la realidad es que cuando uno empieza está, bueno, mucho mejor en mi opinión empezar como mapa, porque esto te genera un montón de herramientas de cómo estructurar esa historia, sobre todo porque después no tenemos tanto tiempo para invertir en esa creación de la historia. Entonces, si ya tenés todo diagramado, directamente vas al foco, te sentás, escribís esa parte que ya sabes cómo va a ser, cómo llegar del punto A al punto B, y esto se soluciona porque sentís además que vas avanzando. Cada vez que te sentás, avanzás y no tenés que crear todo de cero. Esto no quiere decir que no vas a tener creatividad, que no vas a tener que usar la imaginación, para nada. Solamente vas un poco guiando el camino. Imagínate estar dentro de un bosque sin un mapa. El sendero en sí, bueno, lo tenés que ir haciendo si no tenés esos arcos del personaje, esa estructura de la historia, dónde va a estar el clímax, dónde va a estar la resolución. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer previamente y ayudan un montón como soporte. Luego con el tiempo vas a ver que esas cosas las tenés como muy integradas y no vas a necesitar tener que hacerlas o escribirlas. A veces sí, a veces no, eso depende del gusto de cada uno, pero al principio recomiendo empezar con un buen mapa de lo que va a ser tu estructura de historia. Uno de los primeros consejos que doy es empezar por la estructura base, el inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿no? Para esto hay muchas estructuras diferentes que podemos utilizar y averiguar cómo funcionan y aplicarlas, pero luego de tener esa macroestructura que nos determina un poco las líneas de tiempo donde van a ocurrir los eventos, después mi consejo es ir paso a paso, capítulo a capítulo. ¿Qué va a pasar en cada capítulo? Cuando ya definís eso, toda esta estructura va a tener mucho más sentido y, como te decía antes, vas a poder asentarte solamente en un espacio y un tiempo determinado. Ahí la creatividad, bueno, va a depender de vos. ¿Qué vas a hacer en ese capítulo? ¿Cómo llegar del punto A al punto B? De dónde inició ese capítulo hasta dónde tenés que ir para continuar con el próximo. Todo lo que te dije previamente lo vamos a resumir en 4 pasos. El primero, revisa tu promesa. ¿Cuál es la promesa que le diste a tu lector en las primeras páginas? Bueno, ese va a ser tu norte para dirigir toda esta historia. El segundo paso es armar tu línea de actos, el inicio, el desarrollo, el clímax y la resolución. Fíjalos en una línea de tiempo para tener claro, bueno, qué tiene que pasar en cada momento, y eso te va a dar mucha claridad. El tercer paso es dividir este arco en capítulos. Claro, acá cada capítulo tiene que tener un objetivo narrativo para llegar, bueno, al próximo acto. Cuarto paso, revisa la última escena que escribiste. Fíjate si el bloqueo está en, bueno, esa última escena donde no encaja con tu línea narrativa o con la promesa que le diste al lector o con lo que se supone que ese capítulo debería aportar a la historia. Muchas veces el problema está en la última escena, que básicamente como que no engancha con nada, te traba, no sabes cómo continuar y el problema está en la última palabra. Por ejemplo, si tu héroe se detiene en una taberna, pregúntate qué está haciendo ahí, en qué aporta la historia. ¿Es parte de su arco de personaje o básicamente solamente un desvío? La espontaneidad aparece dentro de un marco. Esto quiere decir que la estructura no mata la creatividad, la fortalece, la potencia. Porque cuando tenés todo bien diseñado, solamente tenés que entrar a ese marco que hiciste, a esas líneas, bueno, básicamente a esa historia que estás creando y darle el brillo que ya sabías que tenía. No intentes resolver todo de golpe, empezá con pasos pequeños, cada paso va a acercarte más a esa historia que querés contar. A veces no es tratar de solucionarlo todo, sino de avanzar poco a poco. Así que acordate, la clave no es quedarte a la mitad, es ordenar tu historia antes de escribirla, con una buena premisa, con los actos bien claros, esos 4 actos de inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Bueno, básicamente viendo también los arcos de tus personajes y hacia dónde va todo esto. Luego tu estilo va a ser el resto.
Escribime en comentarios si ya probaste estructuras para tu historia o aún no y cómo te resultaron. Muchas veces la práctica es el maestro, así que probalas, seguramente son herramientas que te van a funcionar muy bien. Si querés más información, en mi página web tengo un blog con muchos artículos, así que te invito a conocerla. Si te gustó este video, ponle like. Y si perteneces al mundo de los libros, suscríbete que hay mucho más por descubrir. Para más información sobre Lunas de Poder, ingresa a victorialippi.com.